Se burlaron de ella por ser pobre y extranjera, pero el hijo del millonario la llamó familia. Bienvenido y disfruta de la historia. La lluvia caía incesante sobre el asfalto de Buenos Aires cuando Valeria Gutiérrez descendió del autobús, apretando contra su pecho la carpeta con sus documentos. Su abrigo delgado, insuficiente para el invierno argentino, se había empapado durante el trayecto desde su diminuta habitación alquilada hasta la escuela. Respiró hondo, observando la imponente fachada del Colegio San Martín, donde hoy comenzaría como maestra de primaria. Sus dedos, entumecidos por el frío, temblaban ligeramente mientras ajustaba el cuello de su única blusa formal, cuidadosamente lavada a mano la noche anterior. A sus 32 años, Valeria había aprendido que la vida raramente ofrecía segundas oportunidades. Sin embargo, ahí estaba ella intentándolo de nuevo, a miles de kilómetros de su Bogotá natal, de sus recuerdos y de Tomás, su hijo de 7 años, cuya sonrisa solo podía contemplar ahora en fotografías desgastadas. Cada mañana despertaba con el eco de su voz llamándola mamá, un sonido que se desvanecía con la cruel realidad del amanecer. Al acercarse a la entrada, notó un grupo de madres elegantemente vestidas, con paraguas de diseñador y bolsos que costaban más que su salario mensual. Intentó pasar inadvertida, pero fue inútil. Sus ojos como dardos la siguieron mientras cruzaba el patio. «Buenos días», saludó Valeria con una sonrisa tímida, su acento colombiano evidente en cada sílaba. Una mujer alta, de cabello, perfectamente peinado, la miró de arriba abajo antes de murmurar: «Extranjeros como tú vienen a quitarnos el trabajo», lo suficientemente alto para que las demás madres escucharan. Las risas disimuladas cortaron el aire como cuchillos. Valeria apretó los labios y continuó su camino, la humillación quemando en sus mejillas mientras las gotas de lluvia se mezclaban con lágrimas que se negaba a derramar. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio, y sabía que no sería la última. Había sobrevivido a peores batallas. En la oficina del director, el señor Mendoza, un hombre de 60 años con expresión amable pero firme, le entregó su horario. «Señorita Gutiérrez tiene el grupo 3B. 25 alumnos, algunos son hijos de personas importantes de la ciudad. Espero que esté preparada». «Lo estoy, señor», respondió ella, aunque en su interior el miedo se retorcía como una serpiente. El director la acompañó hasta su salón, un espacio luminoso a pesar del día gris, con pupitres ordenados en filas perfectas y un pizarrón inmaculado. Al menos aquí, pensó, podría encontrar algo de paz. Cuando la campana sonó, los niños comenzaron a entrar. Rostros curiosos, algunos sonrientes, otros indiferentes. Valeria se presentó con calidez, ocultando tras su sonrisa profesional el peso de su pasado. Mientras pasaba lista, un nombre captó su atención. «¿Luna Suárez?». Una niña pequeña, con ojos marrones enormes y tristes, levantó tímidamente la mano. Sus trenzas perfectas y su uniforme impecable contrastaban con la expresión de profunda melancolía que llevaba como un manto invisible. Valeria reconoció de inmediato ese dolor. Era el mismo que veía cada mañana en su propio reflejo. Al finalizar el día, mientras los padres recogían a sus hijos, Valeria observó a Luna, quien permanecía sentada sola, su mirada fija en la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Momentos después, un hombre alto entró apresuradamente. Su traje oscuro y su porte distinguido hablaban de poder y riqueza, pero sus ojos, idénticos a los de Luna, reflejaban el mismo cansancio emocional. «Soy Martín Suárez», se presentó secamente, «el padre de Luna». Valeria asintió reconociendo instantáneamente el apellido. Los Suárez eran dueños de media ciudad según los rumores. El hombre tomó la mochila de su hija y extendió su mano hacia la niña, quien la aceptó mecánicamente. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó él sin mirar directamente a Valeria. «Callada pero atenta», respondió ella. «Tiene una mirada muy inteligente». Algo cambió en la expresión de Martín, como si aquellas simples palabras hubieran tocado una fibra sensible. Asintió brevemente antes de marcharse con Luna, dejando tras de sí un leve aroma a colonia cara
y una sensación de vacío que Valeria conocía demasiado bien. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada, donde el papel tapiz se desprendía de las paredes y la única ventana daba a un muro de ladrillos, Valeria cenó fideos instantáneos mientras revisaba los trabajos de sus alumnos. Se detuvo en 1900, el de Luna, un dibujo de una mujer con alas flotando entre nubes. Debajo, con letra pulcra, había escrito «Mamá en el cielo». Las lágrimas nublaron su visión. Pensó en Tomás, en cómo su poderoso exmarido, un juez temido en Colombia, había manipulado el sistema para arrebatárselo. Recordó los 3 días que pasó en prisión por desacato cuando gritó reclamando justicia en plena sala del tribunal. 3 días que cambiaron todo. 3 días que la convirtieron en una madre sin hijo, en una mujer marcada, en una extranjera, buscando redención en tierras lejanas. «Te encontraré de nuevo, mi amor», susurró a la fotografía de Tomás que guardaba bajo su almohada. «Te lo prometo». A la mañana siguiente, decidió acercarse a Luna durante el recreo. La encontró sentada sola en un rincón del patio, observando a los demás niños jugar. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Valeria. Luna se encogió de hombros, un gesto que pretendía mostrar indiferencia, pero que no ocultaba su sorpresa. «Me gustó mucho tu dibujo», continuó Valeria. «¿Tu mamá está en el cielo?». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Sí, hace 1 año», respondió con voz apenas audible. «Un accidente de auto». Valeria sintió que su corazón se encogía. «Debe ser muy difícil». «Papá nunca habla de ella», confesó Luna. «Está siempre trabajando, o triste, o enojado. ¿Y tú? ¿Hablas de ella con alguien?». Luna negó con la cabeza. «Nadie quiere escuchar. Dicen que tengo que ser fuerte». Valeria tomó suavemente la mano de la niña. «Ser fuerte no significa no sentir tristeza, Luna. A veces lo más valiente es permitirse llorar». Algo se iluminó en los ojos de la pequeña, como si por primera vez alguien hubiera puesto en palabras lo que su corazón infantil no podía expresar. En ese momento, entre los gritos alegres de los demás niños y bajo el sol tímido que comenzaba a asomarse entre las nubes, nació un vínculo invisible entre la maestra extranjera y la niña del millonario. Los días siguientes transcurrieron entre lecciones, susurros y miradas de desdén. Valeria se había convertido en el blanco de comentarios maliciosos entre algunos padres y profesores. Su acento, su ropa sencilla, su soledad, todo parecía ser motivo de crítica. Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo, especialmente en los pequeños avances de Luna, quien gradualmente comenzaba a participar más en clase. Una tarde, mientras Valeria ordenaba sus materiales, la directora de estudios, Sofía Montero, entró al salón. Su expresión severa anunciaba problemas. «Señorita Gutiérrez, han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre su pasado en Colombia», dijo sin preámbulos. «Algo sobre problemas legales. ¿Es cierto que estuvo en prisión?». El mundo pareció detenerse bajo los pies de Valeria. La mamá. Vergüenza y el miedo se apoderaron de ella, pero se obligó a mantener la compostura. «Estuve detenida 3 días por desacato al tribunal durante una batalla por la custodia de mi hijo», respondió con dignidad. «Mi exmarido es un juez influyente que manipuló el sistema en mi contra. No soy una criminal, señora Montero». Sofía la estudió con mirada calculadora. «Entiendo, pero comprenderá que la reputación del colegio es primordial. Los padres están preocupados, especialmente considerando su cercanía con la hija del señor Suárez». «Luna es mi alumna, como los demás niños», se defendió Valeria. «Si he prestado especial atención a ella, es porque ha sufrido una pérdida traumática y necesita apoyo. Solo le sugiero que sea prudente», advirtió Sofía antes de marcharse, dejando tras de sí una amenaza velada que Valeria comprendió perfectamente. Esa misma tarde, mientras esperaba el autobús bajo una llovizna ligera, un automóvil negro se detuvo frente a ella. La ventanilla descendió, revelando el rostro de Martín Suárez. «Señorita Gutiérrez, ¿puedo llevarla?». Sorprendida y cautelosa, Valeria declinó educadamente.
Gracias, señor Suárez, pero no es necesario. Insisto, dijo él con una intensidad que la desconcertó. Necesito hablar con usted sobre Luna. Reluctante, Valeria subió al vehículo, consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. El interior del auto olía a cuero fino y a la misma colonia que había notado antes. Martín condujo en silencio por unos minutos antes de hablar. Luna escribió un ensayo sobre su madre, dijo finalmente. Por primera vez en un año ha sido capaz de expresar sus sentimientos. La profesora anterior me dijo que era una niña difícil y me sugirió terapia para problemas de actitud. Valeria sintió indignación. Luna no es difícil. Está procesando un dolor inmenso, sin las herramientas adecuadas para expresarlo. Martín la miró brevemente, sorprendido por su franqueza. Es exactamente lo que pensé cuando leí su ensayo. Dice que usted le enseñó que las lágrimas también son valientes. Es la verdad, respondió Valeria con sencillez. Mi esposa, Carmen, decía algo similar, murmuró él, como si hablara consigo mismo. Luego, cambiando de tono, preguntó, ¿Dónde vive? La llevaré. En la calle Rivadavia, respondió ella con cierta vergüenza, consciente de que era uno de los barrios más humildes de la zona. Cuando llegaron, Martín observó el edificio desgastado con expresión indescifrable. Valeria, incómoda, se apresuró a despedirse, pero él la detuvo con una pregunta inesperada. ¿Es cierto que estuvo en prisión en Colombia? El corazón de Valeria se detuvo. ¿Cómo? Tengo contactos, respondió él simplemente. No me malinterprete. Me preocupa quién se acerca a mi hija. Humillada, pero decidida a mantener su dignidad, Valeria le contó brevemente su historia. El matrimonio con Eduardo Ramírez, un juez respetado pero secretamente abusivo. El divorcio traumático. La batalla por la custodia amañada desde el principio. Los 3 días en prisión por gritar desesperada en el tribunal cuando le arrebataron a Tomás. Desde entonces, no he vuelto a ver a mi hijo, concluyó con voz quebrada. Mi exmarido amenazó con acusarme de intento de secuestro si me acercaba a él. Tuve que huir, empezar de nuevo. Martín la escuchó en silencio, su rostro impasible, excepto por un músculo que palpitaba en su mandíbula. Gracias por su honestidad, dijo finalmente, y por lo que está haciendo por Luna. Antes de que Valeria pudiera responder, él arrancó el auto y se alejó, dejándola confundida en la acera, con la sensación de haber sido juzgada y quizás comprendida, por primera vez desde su llegada a Argentina. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, las semanas transcurrieron con una rutina que, a pesar de los desafíos, comenzaba a sentirse reconfortante para Valeria. Sus alumnos respondían positivamente a sus métodos de enseñanza, especialmente Luna, quien empezaba a mostrar destellos de la niña que había sido antes de la tragedia. Una mañana levantó la mano por primera vez para responder una pregunta. Otra tarde, Valeria la escuchó reír durante el recreo. Pequeños milagros, pensaba ella. Sin embargo, los rumores sobre su pasado no cesaban. Los susurros la seguían por los pasillos, criminal, extranjera problemática, cazafortunas. Este último había surgido después de que la vieran subir al auto de Martín Suárez, un incidente que había ocurrido un par de veces más cuando él insistía en llevarla a casa los días de lluvia intensa. Una mañana particularmente gris, Valeria encontró su escritorio vandalizado con la palabra «fuera», escrita con marcador rojo. Conteniendo las lágrimas, limpió la superficie antes de que llegaran los niños. No permitiría que vieran cuánto la afectaba el odio gratuito. Durante la clase, mientras explicaba un problema de matemáticas, notó que Luna la observaba con intensidad inusual. Al terminar la lección, la niña se acercó a su escritorio y, sin decir palabra, dejó una pequeña piedra pulida de color azul. «¿Qué es esto, Luna?», preguntó Valeria, tomando el objeto. «Una piedra de valor», respondió la niña. «Mi mamá me regaló una cuando unos niños se burlaron de mí porque me daba miedo nadar.
Dijo que me daría valor cuando sintiera miedo. Hizo una pausa antes de añadir: Vi cuando limpiabas tu escritorio esta mañana. No llores, señorita Valeria. Yo también sé lo que se siente cuando otros son malos. Conmovida hasta las lágrimas, Valeria abrazó brevemente a la pequeña. Gracias, Luna. Es el regalo más hermoso que he recibido. Ese mismo día, Martín Suárez apareció en la escuela antes de lo habitual. Encontró a Valeria en la biblioteca, preparando material para su próxima clase. Señorita Gutiérrez, la saludó con formalidad, aunque había algo diferente en su tono. Luna me pidió permiso para invitarla a cenar esta noche a nuestra casa. Es su cumpleaños. Sorprendida, Valeria no supo qué responder inicialmente. Es muy amable, pero no quiero causar molestias. No es molestia, insistió él. De hecho, Luna ha estado hablando de esto durante días. Sería significativo para ella. Había una vulnerabilidad en su voz que Valeria no había notado antes. Este hombre poderoso, temido en los círculos empresariales según los rumores, parecía genuinamente preocupado por hacer feliz a su hija. En ese caso, estaré encantada de asistir, aceptó finalmente. Esa noche, después de ponerse su mejor atuendo, un sencillo vestido azul que había comprado en una tienda de segunda mano, Valeria tomó un taxi hasta la dirección que Martín le había proporcionado, una mansión imponente en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. El contraste con su humilde habitación no podía ser más evidente. Jardines extensos, una fuente de mármol, ventanales enormes que revelaban candelabros de cristal en el interior. Por un momento se sintió tentada a dar media vuelta, convencida de que no pertenecía a ese mundo. Pero entonces recordó los ojos esperanzados de Luna y encontró el valor para llamar a la puerta. Una empleada doméstica la recibió y la condujo hasta un salón donde Luna esperaba, vestida con un hermoso vestido rosa. Al ver a su maestra, la niña corrió hacia ella con una sonrisa que iluminaba su rostro usualmente melancólico. Vino. Papá dijo que quizás no vendría, pero yo sabía que sí. Martín apareció entonces, su habitual traje de negocios reemplazado por ropa casual que, de alguna manera, lo hacía parecer más accesible, más humano. «Bienvenida, señorita Gutiérrez», saludó ofreciéndole una copa de vino. «¿O puedo llamarla Valeria esta noche? Después de todo, es una celebración». La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente cálido. Luna hablaba más que nunca, compartiendo anécdotas sobre su madre y riendo con las historias que Valeria contaba sobre su infancia en Colombia. Martín, por su parte, observaba la interacción con una mezcla de asombro y gratitud. Al llegar el momento del pastel, Luna pidió que Valeria la ayudara a soplar las velas. Juntas, inclinadas sobre las 8 llamas titilantes, compartieron un momento que ninguna de las dos olvidaría. Martín, desde un rincón del comedor, capturó la escena con su mirada, sintiendo cómo algo en su interior, algo que creía muerto desde el accidente de Carmen, comenzaba a despertar. Cuando llegó la hora de marcharse, Luna insistió en mostrarle a Valeria una última cosa, el álbum de fotos de su madre. «Nadie lo mira conmigo», explicó la niña mientras subían las escaleras hacia su habitación. «Papá dice que duele demasiado». En el cuarto de Luna, rodeadas de juguetes caros que parecían sin usar, se sentaron en la cama a hojear el álbum. Carmen Suárez había sido una mujer hermosa, de sonrisa radiante y ojos idénticos a los de su hija. En muchas fotos aparecía pintando, en otras, abrazando a Luna mientras ambas reían. «Que era artista», explicó Luna. «Mamá decía que los colores son la forma en que Dios nos habla. ¿Crees que me está hablando desde el cielo?» «Estoy segura de que sí», respondió Valeria, conteniendo la emoción. «Los que amamos nunca nos dejan realmente». Al bajar encontraron a Martín esperando al pie de la escalera, su expresión indescifrable. «Le he mostrado el álbum de mamá», anunció Luna con naturalidad. Un silencio tenso se instaló entre los adultos. Valeria temió haber cruzado una línea invisible. «Lo siento si...» «No», la interrumpió Martín, su voz extrañamente ronca. «No se disculpe. Es bueno que Luna pueda hablar de Carmen. Yo no he sido capaz de hacerlo».
Después de que Luna se despidiera con un abrazo sorprendentemente fuerte para su pequeño cuerpo, Martín insistió en llevar a Valeria a casa. Durante el trayecto, ninguno habló, sumidos cada uno en sus propios pensamientos. Al llegar, frente al edificio donde ella vivía, Martín finalmente rompió el silencio. Luna escribió un ensayo esta semana sobre lo que quiere ser cuando crezca. «¿Ah, sí?», preguntó Valeria intrigada. Luna no había entregado dicho trabajo aún. «Dice que quiere ser maestra, como usted». Hizo una pausa significativa. «Dice que quiere ayudar a los niños a ser valientes cuando tienen miedo». Valeria sintió una oleada de emoción. «Es una niña extraordinaria». «Lo es», coincidió él. «Y usted ha hecho por ella lo que yo no pude, le ha devuelto la voz». Sus ojos, usualmente distantes, se encontraron con los de Valeria con una intensidad que la estremeció. «Gracias». Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable, sin la armadura de poder y distancia que solía llevar. Por un instante, fueron simplemente dos personas conectadas por el dolor compartido de la pérdida, aunque en formas distintas. El momento se rompió cuando el teléfono de Martín sonó. Después de una breve conversación en la que su rostro volvió a endurecerse, se despidió de Valeria con formalidad renovada, como si recordara repentinamente quiénes eran: el millonario y la maestra extranjera. Al entrar en su habitación, Valeria encontró la piedra azul que Luna le había regalado y la sostuvo contra su corazón. Quizás, pensó, había encontrado un propósito en esta ciudad que inicialmente la había recibido con tanto desdén. Quizás había personas como Luna, y tal vez incluso Martín, que podían ver más allá de las etiquetas que otros le habían impuesto. Con ese pensamiento reconfortante, se quedó dormida, la piedra aún en su mano, sin saber que la tormenta más intensa estaba por llegar. La llovizna persistente que había acompañado a Buenos Aires durante semanas finalmente dio paso a un temporal devastador. Las calles se inundaron, el tráfico se paralizó y las escuelas suspendieron las clases por seguridad. Valeria, sin embargo, tenía una preocupación más urgente. Su pequeña habitación había comenzado a gotear desde varias partes del techo, empapando sus escasas pertenencias. Con desesperación, intentó salvar las fotografías de Tomás, los documentos importantes y la poca ropa que poseía. El casero, un hombre avaro e indiferente, se limitó a decirle que las reparaciones se harían cuando el tiempo mejorara y hubiera dinero. Esa noche, sentada en el único rincón seco de su cuarto, rodeada de baldes que recogían el agua que caía incesante, Valeria sintió que tocaba fondo. 3 días después, cuando las clases se reanudaron, llegó a la escuela con ojeras profundas y el ánimo por los suelos. Luna, perceptiva como siempre, notó de inmediato que algo andaba mal con su maestra favorita. «¿Está enferma, señorita Valeria?», preguntó durante el recreo mientras dibujaban juntas bajo un árbol. «Solo un poco cansada, cariño», respondió ella con una sonrisa forzada. «Mi papá dice que cuando alguien dice solo un poco, generalmente, significa mucho», observó la niña con la peculiar sabiduría de los niños que han sufrido. Valeria rió suavemente. «Tu papá es un hombre inteligente. ¿Es por su casa? Escuché a la señora Montero decir que vive en un lugar muy feo». La franqueza infantil de Luna la tomó por sorpresa. «Mi casa está pasando por algunos problemas, con la lluvia, pero se arreglará». «Podrías vivir con nosotros», sugirió Luna con naturalidad. «Tenemos muchas habitaciones vacías y así podrías contarme cuentos todas las noches». «Eso sería maravilloso, pero no creo que a tu papá le pareciera buena idea», respondió Valeria con ternura. En ese momento, un trueno particularmente fuerte hizo que Luna se sobresaltara y se acercara instintivamente a Valeria, quien la rodeó con su brazo en un gesto protector. Ninguna de las dos notó que Martín, que había llegado temprano para recoger a su hija debido al clima, las observaba desde la distancia, una expresión indescifrable en su rostro. Esa misma tarde, durante la salida, Valeria se encontró frente a frente con Sofía Montero
y una madre que reconoció como Claudia Pereira, una de las más influyentes en la Asociación de Padres y, según los rumores, la principal responsable de los comentarios maliciosos sobre ella. «Señorita Gutiérrez, la señora Pereira tiene algo que decirle», anunció Sofía con tono severo. Claudia, una mujer de aspecto impecable y expresión dura, la miró con desdén apenas disimulado. «Debería avergonzarse de ocultarnos lo que es. Mi hija dice que estuvo en prisión. ¿Cómo permite el colegio que alguien así enseñe a nuestros hijos?» Las palabras golpearon a Valeria como un puñetazo físico. Sintió como el color abandonaba su rostro, mientras los padres que esperaban para recoger a sus hijos se volvían para mirar, algunos con curiosidad morbosa, otros con abierta hostilidad. «Señora Pereira, mi situación personal fue discutida, que aclarada con la dirección del colegio antes de ser contratada», respondió con toda la dignidad que pudo reunir, aunque por dentro temblaba. «Mentira», exclamó Claudia, alzando la voz para asegurarse de que todos escucharan. «Acabo de hablar con el director y está tan sorprendido como nosotros. No queremos criminales enseñando a nuestros hijos». La humillación quemaba como ácido. Valeria vio cómo algunos profesores apartaban la mirada, cómo los niños observaban con ojos muy abiertos, cómo los murmullos se extendían como una infección por el patio. Sin embargo, no respondió con ira. Simplemente recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la salida, la espalda recta a pesar del peso invisible que cargaba. Fue entonces cuando sintió una pequeña mano aferrándose a la suya. Luna, desafiando todas las expectativas, había corrido hacia ella frente a todos. «No se vaya, por favor», susurró con voz temblorosa. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Se agachó para quedar a la altura de la niña. «No me voy para siempre, Luna, solo por hoy. Mañana estaré de vuelta, te lo prometo». «¿No se irá como mamá?», preguntó la pequeña, el miedo palpable en su voz. «No, cariño, no me iré como ella». En ese momento, Martín apareció entre la multitud. Había presenciado toda la escena y su rostro, usualmente controlado, mostraba una furia apenas contenida. Sin embargo, no se dirigió a Claudia ni a Sofía. En lugar de eso, se acercó a Luna y a Valeria. «Vamos», dijo simplemente ofreciendo su mano a ambas. «Las llevaré a casa». El gesto realizado frente a toda la escuela era una declaración clara. Él, Martín Suárez, el hombre más poderoso y respetado del lugar, estaba tomando partido por la maestra extranjera a quien todos despreciaban. En el auto, mientras Luna se dormía en el asiento trasero, agotada por la intensidad emocional, Martín finalmente habló. «He investigado su caso, Valeria. He contactado a colegas en Colombia, he hecho llamadas. He revisado su expediente completo». Ella lo miró alarmada y confundida. «¿Por qué haría algo así?» «Porque necesitaba saber la verdad», respondió él simplemente. «Y lo que encontré me conmovió profundamente». Le contó entonces cómo había descubierto la verdadera naturaleza de su exmarido. Un hombre que había abusado de su poder para silenciarla, que había manipulado pruebas, que había comprado testigos. Un hombre que había usado el sistema legal como arma personal contra ella cuando intentó dejarlo. «Usted no fue una criminal», concluyó Martín, su voz cargada de una emoción que raramente mostraba. «Fue una madre luchando contra un sistema corrupto, una mujer silenciada por atreverse a decir la verdad». Valeria no pudo contener más las lágrimas. Años de dolor reprimido, de injusticia soportada en silencio, encontraron finalmente una salida. «Mi hijo», sollozó. «Tomás, ni siquiera sé si está bien, si me recuerda». Martín extendió su mano y en un gesto que sorprendió a ambos, tomó la de ella. «Lo encontraremos», prometió, «y lo traeremos de vuelta a su lado». Cuando llegaron a su edificio, la lluvia había empeorado. Martín insistió en acompañarla hasta su habitación para asegurarse de que estuviera bien. Lo que vio al entrar lo dejó sin palabras. Baldes por todas partes recogiendo agua, manchas de humedad cubriendo las paredes y las pocas pertenencias de Valeria apiladas en un rincón,
tratando de protegerlas de la inundación. «Esto es inaceptable», murmuró observando cómo una nueva gotera comenzaba a formarse justo sobre la cama. «No puede quedarse aquí». «No tengo alternativa», respondió ella con resignación. «Mi salario apenas cubre este lugar». Martín la miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Tengo una propuesta. En mi casa hay un apartamento para huéspedes, completamente independiente. Está vacío desde hace años. Quédese allí mientras arreglan este lugar». Valeria sacudió la cabeza, alarmada. «No puedo aceptar eso. La gente ya habla demasiado». «La gente siempre hablará», respondió él con firmeza. «Pero Luna la necesita y francamente creo que yo también». Había algo tan vulnerable en su confesión que Valeria no supo cómo responder. Antes de que pudiera hacerlo, un estruendo sacudió el edificio. Parte del techo del pasillo se había desplomado por el peso del agua acumulada. «No hay más que discutir», decidió Martín. «Recoja lo esencial. Volveremos por el resto mañana». Esa noche, instalada en lo que Martín llamaba modestamente el apartamento de huéspedes, un espacio más grande que cualquier vivienda en la que hubiera estado, Valeria escribió en su diario, tratando de procesar los vertiginosos acontecimientos del día. No podía negar que sentía tanto alivio como temor. Alivio por escapar de su habitación ruinosa, temor por las complicaciones que esta nueva situación podría traer. Mientras escribía, escuchó unos suaves golpes en la puerta. Al abrirla, encontró a Luna en pijama, abrazando un oso de peluche. «¿No puedes dormir?», preguntó Valeria con ternura. Luna negó con la cabeza. «¿Puedo quedarme contigo un rato? Prometí a papá que no te molestaría, pero...». «No me molestas en absoluto», la tranquilizó Valeria, invitándola a entrar. Sentadas en la amplia cama, Luna mostró a Valeria su oso, llamado Bernie. «Mamá me lo regaló cuando nací. Es lo único que tengo de ella que papá me deja llevar a todas partes. Es un oso muy especial entonces». «Sí», asintió Luna. «Le conté sobre ti. Le dije que eres como un ángel que vino a cuidarme». Hizo una pausa antes de preguntar. «¿Tienes hijos, señorita Valeria?». La pregunta tan inocente, tan dolorosa, hizo que su corazón se encogiera. «Sí, Luna. Tengo un hijo llamado Tomás. Tiene casi tu edad». «¿Y dónde está? ¿Por qué no vino contigo?». «Está lejos con su papá», respondió Valeria, luchando contra las lágrimas. «No puedo verlo ahora mismo, pero espero que pronto estemos juntos otra vez». Luna la miró con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su padre. «¿Lo extrañas como yo extraño a mi mamá?». «Sí, cariño, exactamente así». «Entonces debes sentirte muy sola», concluyó Luna con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Pero ahora nos tienes a papá y a mí, y nosotros también estábamos muy solos antes de que llegaras». Con esas sencillas palabras, Luna había expresado una verdad que ninguno de los adultos se había atrevido a reconocer. Los tres estaban rotos de diferentes maneras, y de alguna forma habían comenzado a sanar las heridas los unos de los otros. Cuando Martín vino a buscar a Luna más tarde, encontró a su hija dormida junto a Valeria, quien leía suavemente un libro de cuentos. La escena lo conmovió profundamente. Por primera vez desde la muerte de Carmen, Luna parecía en paz. «Gracias», susurró mientras tomaba a la niña dormida en sus brazos, «por todo». A la mañana siguiente, la realidad volvió a golpear con fuerza. Al llegar a la escuela, Valeria fue convocada inmediatamente a la oficina del director. «Señorita Gutiérrez, ha habido una queja formal contra usted», anunció Mendoza, visiblemente incómodo. «La señora Pereira y otros padres exigen su despido inmediato». «Entiendo», respondió ella, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba nuevamente. «Sin embargo», continuó el director, «el señor Suárez ha llamado esta mañana. Ha sido bastante insistente en que usted debe permanecer. Incluso ha amenazado con retirar sus donaciones si accedemos a la petición del comité de padres». Valeria se quedó sin palabras. No sabía si sentirse agradecida o mortificada por la intervención de Martín. «No quiero causar problemas, señor Mendoza», dijo finalmente.
Si mi presencia perjudica al colegio... No, no, la interrumpió él apresuradamente. El señor Suárez es... bueno, es nuestro principal benefactor, y parece que su hija ha mejorado, notablemente bajo su tutela. Por ahora seguirá en su puesto. Hizo una pausa antes de añadir. Pero le sugiero la máxima discreción en todos los aspectos. Estos rumores sobre su situación de vivienda actual no ayudan. Así que incluso eso ya era de conocimiento público. Valeria salió de la oficina, con una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, conservaba su trabajo, por otro sentía que su independencia se erosionaba. La ayuda de Martín, aunque bien intencionada, la colocaba en una posición de vulnerabilidad y dependencia que le resultaba incómoda. Durante la semana siguiente, las tensiones en la escuela alcanzaron un punto crítico. Los padres se dividieron en dos bandos, los que apoyaban a Claudia Pereira en su cruzada contra la criminal extranjera y los que, impresionados por la mejoría de Luna y respaldados por la autoridad de Martín Suárez, defendían a Valeria. Un viernes por la tarde, mientras supervisaba el recreo, Valeria escuchó un grito. Luna estaba acorralada por tres niñas mayores, lideradas por la hija de Claudia, quien la empujaba mientras decía en voz alta: «Tu papá solo deja que esa extranjera se quede porque le da lástima. Mi mamá dice que probablemente está aprovechándose de ustedes». Antes de que Valeria pudiera intervenir, Luna, normalmente tímida y reservada, se irguió cuán alta era y respondió con una claridad asombrosa: «Mi papá la respeta porque es buena y valiente, y yo la quiero porque me enseñó que está bien extrañar a mamá. Ustedes son las que dan lástima por ser tan crueles». El silencio que siguió fue roto por la llegada de Claudia Pereira, quien había venido a recoger a su hija temprano. Al ver la escena, su rostro se transformó en una máscara de furia. «¿Cómo se atreve a permitir que mi hija sea insultada?», espetó a Valeria. «Su hija estaba acosando a Luna, señora Pereira», respondió Valeria firmemente. «En este colegio no toleramos el bullying». «¿Bullying? ¡Ja! Los únicos que acosan aquí son usted y su protector millonario, manipulando a esa pobre niña, haciéndole creer mentiras. ¿Cree que no sabemos que ahora vive en la casa de los Suárez? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Señora Pereira, le agradecería que moderara su tono frente a los niños», dijo Valeria, manteniendo la calma a pesar del ataque. «Si tiene alguna inquietud sobre mi desempeño profesional, puede dirigirse a la dirección». «Oh, lo haré», amenazó Claudia. «Esto no quedará así. Ya veremos cuánto tiempo le dura la protección de Suárez cuando se entere de quién es usted realmente». Cuando quedó sola con Luna después del incidente, la niña la abrazó con fuerza. «No dejes que te hagan daño», suplicó. «No como a mamá». Valeria se estremeció ante la comparación. «¿Qué quieres decir, Luna? A mamá también la odiaban algunas mamás, porque era artista y diferente, porque no iba a sus fiestas tontas, la hacían sentir mal como a ti». Luna hizo una pausa, sus ojos llenos de una comprensión dolorosa. Y luego, el día del accidente, ella estaba muy triste. «Papá dice que no fue por eso que pasó lo que pasó, pero yo la vi llorar antes de que saliéramos». Ese fin de semana, Martín tuvo que viajar a Chile por negocios. Sorprendentemente, le pidió a Valeria que cuidara de Luna en su ausencia, a pesar de que normalmente la niña se quedaba con su ama de llaves. Este nuevo voto de confianza no pasó desapercibido para el personal de la mansión, ni para Luna, quien estaba encantada con el arreglo. Pasaron el sábado horneando galletas, algo que Luna nunca había hecho, y el domingo visitaron un parque donde Valeria solía correr. Por primera vez en mucho tiempo, ambas se sintieron ligeras, libres de las sombras que normalmente las acompañaban. En el parque, mientras observaban a los niños jugar, Luna hizo una pregunta inesperada. «¿Volverás a ver a Tomás algún día?». Valeria, sorprendida por la pregunta directa, respondió con honestidad. «Espero que sí, cariño. Estoy ahorrando para contratar un abogado y reabrir el caso». «Papá tiene muchos abogados», comentó Luna casualmente. «Los mejores», dice él. «Podrían ayudarte». «Es complicado, Luna. Tu papá ya ha hecho mucho por mí».
Pero él quiere ayudarte, insistió la niña. Lo escuché hablar por teléfono sobre Colombia y sobre un juez, y dijo tu nombre muchas veces. La revelación dejó a Valeria atónita. ¿Estaba Martín investigando su caso sin decírselo? ¿Hasta qué punto se había involucrado? Cuando Martín regresó el domingo por la noche, encontró a Luna dormida y a Valeria esperándolo en la sala principal, determinada a aclarar la situación. Luna mencionó algo sobre usted, abogados y mi caso en Colombia. Dijo directamente, sin rodeos. ¿Qué está haciendo exactamente, Martín? Él la miró con sorpresa. Claramente no esperaba esta confrontación. Tras un momento de duda, suspiró y se sirvió un vaso de whisky. Tengo contactos en Colombia, admitió finalmente. He estado hablando con algunos colegas allí para entender mejor su situación y ver si hay posibilidades de reabrir el caso de custodia. ¿Sin consultarme?, preguntó ella entre agradecida e indignada. Quería tener algo concreto antes de darle esperanzas, explicó él. Su exmarido es un hombre poderoso, pero no intocable. Tengo amigos en la Corte Suprema que podrían revisar el caso por irregularidades procedimentales. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. La posibilidad de ver a Tomás nuevamente, de recuperarlo, era algo con lo que apenas se atrevía a soñar. ¿Por qué hace todo esto por mí?, preguntó genuinamente confundida. Martín la miró profundamente antes de responder. Porque sé lo que es perder a alguien que amas, y porque... Dudó antes de continuar. Porque nunca había visto a Luna tan viva como cuando está con usted. Me ha devuelto a mi hija, Valeria, y por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para devolverle a su hijo. La intensidad de su mirada, la sinceridad de sus palabras, crearon un momento de conexión que ninguno de los dos había anticipado. Por primera vez, Valeria vio más allá del millonario, del empresario poderoso, y descubrió al hombre vulnerable que se escondía detrás. Un padre que había estado tan perdido como ella, tratando desesperadamente de sanar su corazón roto y el de su hija. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en esa conexión, el teléfono de Martín sonó. Su expresión cambió instantáneamente al escuchar la voz al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo secamente. «Estaré pendiente». Al colgar, su rostro había recuperado la dureza habitual. Era Mendoza, el director. Mañana habrá una reunión extraordinaria del Consejo Escolar. Claudia Pereira ha presentado una moción formal para su despido, con firmas de varios padres, influyentes. Valeria sintió cómo el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Iré a buscar mis cosas. No puedo seguir causándole problemas». «No», la detuvo Martín con firmeza. «No va a huir. No esta vez. Enfrentaremos esto juntos». «¿Y supones que todo se arreglará porque el gran Martín Suárez lo dice?», respondió ella con amargura. «Esta es mi batalla, no la suya». «Te equivocas», replicó él, usando por primera vez el tuteo entre ellos. «Esta es nuestra batalla. Porque lo que te hacen a ti se lo hacen a Luna y a mí, a lo que sea que estamos construyendo aquí». La vaguedad de esas últimas palabras quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas, de sentimientos apenas reconocidos. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que la vida te está poniendo a prueba con obstáculos realmente difíciles? Si tú o alguien que conoces ha pasado por momentos así, me encantaría saberlo en los comentarios. La noche fue larga para Valeria, quien la pasó recordando todas las veces que había tenido que empezar de nuevo. Después del divorcio, después de perder a Tomás, después de huir de Colombia, ¿cuántas veces más tendría que reconstruirse a sí misma? La idea de enfrentar otra pérdida, su trabajo, Luna, la posibilidad de recuperar a su hijo e incluso la compañía de Martín, que se había vuelto sorprendentemente importante para ella, resultaba casi insoportable. A la mañana siguiente, el ambiente en la escuela era tenso. Los padres se reunían en pequeños grupos, susurrando mientras la miraban pasar. Incluso algunos profesores, que habían sido cordiales hasta entonces, evitaban su mirada. Solo Luna, ajena a la gravedad de la situación, la saludó con su habitual entusiasmo recién descubierto. «Señorita Valeria, mira lo que dibujé anoche».
Era un dibujo sencillo pero conmovedor. 3 figuras tomadas de la mano, Luna, Martín y Valeria, frente a una casa. Detrás de ellos, flotando entre nubes, había otra figura con alas, Carmen, y a un lado, una cuarta figura con un signo. De interrogación, Tomás. «Es hermoso, Luna», murmuró Valeria conmovida hasta las lágrimas. «Es nuestra familia», explicó la niña con naturalidad. «Mamá desde el cielo y nosotros aquí abajo. Y ese es tu hijo. Cuando vuelva, seremos 5». La sencillez con la que Luna expresaba lo que los adultos apenas se atrevían a imaginar era desarmante. Para ella, la solución era obvia. Habían estado solos, habían sufrido, y ahora habían encontrado consuelo los unos en los otros. ¿Por qué no hacer ese arreglo permanente? La reunión del consejo estaba programada para después de clases. Mientras los alumnos se marchaban, Valeria se preparó mentalmente para lo que vendría, determinada a defender su dignidad una vez más. El salón de actos estaba lleno cuando entró. De un lado, Claudia Pereira y sus aliados. Del otro, algunos padres que habían comenzado a apreciar su trabajo con sus hijos. En el centro, el director Mendoza y el consejo escolar, claramente incómodos con la situación. Y en la primera fila, Martín Suárez, imponente en su traje oscuro con Luna a su lado. Claudia tomó la palabra primero, su discurso cargado de insinuaciones y medias verdades. Habló de estándares morales, de ejemplos negativos, de influencias extranjeras indeseables. Mencionó la detención de Valeria como si hubiera sido una criminación grave, ignorando el contexto y las circunstancias. ¿Qué clase de institución permite que una persona con antecedentes penales eduque a nuestros hijos?, concluyó con indignación teatral. ¿Qué clase de padre permite que su hija sea influenciada por alguien así? Esta última pregunta, claramente dirigida a Martín, provocó un murmullo en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su reacción. Martín se levantó con calma, su presencia dominando inmediatamente el espacio. Pero antes de que pudiera hablar, Luna se adelantó soltándose de su mano. «Mi papá es el mejor papá del mundo», dijo con voz clara, enfrentándose a Claudia sin miedo. «Y la señorita Valeria es la mejor maestra. Ustedes son malos con ella porque tienen envidia». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Claudia, visiblemente molesta, intentó recuperar el control. «Cariño, los adultos estamos hablando de cosas que no entiendes. Entiendo que antes de la señorita Valeria no podía hablar de mi mamá sin llorar», respondió Luna con una madurez sorprendente. «Entiendo que ahora puedo recordarla sin sentirme triste todo el tiempo. Y entiendo que ustedes quieren que mi maestra se vaya porque es diferente, como lo era mi mamá». Martín puso su mano en el hombro de su hija, claramente orgulloso y conmovido. Luego dirigió su mirada al consejo. «Mi hija lo ha expresado mejor de lo que yo podría hacerlo», comenzó. «Pero añadiré algo más. La señorita Gutiérrez no es una criminal. Es una madre a quien un sistema corrupto arrebató a su hijo porque se atrevió a desafiar a un hombre poderoso y abusivo. Su única falta fue gritar por justicia cuando nadie la escuchaba». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. «He investigado exhaustivamente su caso. Tengo documentos que prueban las irregularidades en el proceso judicial en Colombia. Tengo testimonios de personas que fueron presionadas para testificar en su contra. Todo esto estará disponible para quien quiera verificarlo. Esta es la mujer a quien ustedes quieren expulsar. La única persona que ha sido capaz de ayudar a mi hija a procesar su dolor después de perder a su madre. La maestra que ha mejorado las calificaciones y la actitud de muchos de sus hijos, incluso los de quienes la critican». Su voz adquirió un tono más duro antes de continuar. «Si deciden prescindir de ella, respetaré su decisión. Pero en ese caso Luna cambiará de escuela inmediatamente, y las donaciones que he hecho durante los últimos 8 años se detendrán». Tras una pausa calculada, añadió: «Y me aseguraré de que toda la comunidad educativa de Buenos Aires conozca el motivo». El director Mendoza palideció visiblemente. Las contribuciones de Martín Suárez habían financiado la biblioteca,
el laboratorio de ciencias y numerosas becas para estudiantes de bajos recursos. Sin ellas, la escuela enfrentaría serias dificultades financieras. Señor Suárez, intervino el director buscando una salida diplomática, nadie cuestiona la capacidad profesional de la señorita Gutiérrez. Quizás podríamos llegar a un acuerdo que... No hay nada que acordar, lo interrumpió Martín. O se queda, con todos los derechos y respetos que merece cualquier miembro del cuerpo docente, o nos vamos nosotros. Es así de simple. Valeria, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Su voz, aunque suave, captó la atención de todos. Agradezco profundamente al señor Suárez y a Luna por su apoyo, comenzó. Pero no quiero que mi presencia cause una división en esta comunidad. No vine a Argentina buscando problemas o favores especiales. Vine a reconstruir mi vida, a enseñar, a ser útil. Se volvió hacia Claudia y los otros padres que la habían atacado. Entiendo sus preocupaciones. Si yo fuera madre, también querría lo mejor para mis hijos. Pero les aseguro que no soy una amenaza. Solo soy una mujer que ha cometido errores, que ha sufrido injusticias y que intenta cada día ser mejor persona. Luego miró directamente a Claudia. Si después de conocer toda mi historia sigue pensando que no soy adecuada para enseñar aquí, respetaré eso, pero le pido que me juzgue por mis acciones actuales, no por rumores o por un pasado que no conoce, completamente. La sinceridad y dignidad de sus palabras conmovieron a muchos de los presentes. Incluso algunos de los aliados de Claudia parecían repentinamente incómodos con su posición. El consejo pidió unos minutos para deliberar en privado. Durante ese tiempo, Luna se acercó a Valeria y tomó su mano, mientras Martín las observaba con una expresión que mezclaba orgullo, preocupación y algo más profundo que ninguno de Sins. A los dos estaba listo para nombrar. Cuando el consejo regresó, el director anunció su decisión. Valeria permanecería en su puesto, pero se establecería un período de observación durante el cual su desempeño sería evaluado regularmente. Era una solución de compromiso que no satisfacía completamente a ninguna de las partes, pero que permitía a todos salvar la cara. Al salir de la reunión, Sofía Montero, quien había sido una de las principales críticas de Valeria, se acercó a ella con expresión avergonzada. «Le debo una disculpa, señorita Gutiérrez», dijo en voz baja. «Mi hija, Daniela, me contó cómo usted la ayudó con sus problemas de lectura cuando nadie más tuvo paciencia. Creo que la juzgué injustamente». Era una pequeña victoria, pero significativa. Quizás, pensó Valeria, el cambio era posible una persona a la vez. Esa noche, en la mansión Suárez, Luna insistió en celebrar la victoria con una cena especial. La niña había preparado tarjetas de felicitación para Valeria con la ayuda del personal de la cocina y había convencido a su padre de conseguir buñuelos colombianos, un detalle que conmovió profundamente a Valeria. Después de que Luna se fuera a dormir, Martín y Valeria se quedaron solos en la terraza, contemplando las luces de Buenos Aires bajo un cielo excepcionalmente estrellado. «Gracias», dijo ella simplemente. «Por todo». «No me agradezcas», respondió. Él, hice lo correcto, algo que debería haber hecho antes por Carmen. La mención de su esposa fallecida creó un momento de intimidad inesperada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria suavemente. Martín suspiró, su mirada perdida en algún punto del horizonte. Carmen también era extranjera, venezolana, una artista brillante que nunca encajó en los círculos sociales de Buenos Aires. La conocí en una exposición, me enamoré al instante y 6 meses después estábamos casados. Hizo una pausa, su rostro sombrío. Mi mundo, el mundo de los negocios, del dinero, del poder, la asfixiaba. Las mismas personas que hoy te atacan a ti, la destrozaron a ella con sus comentarios, sus desplantes, su desdén por su arte y su forma de ser. Y yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para darme cuenta de cuánto sufría. Su voz se quebró ligeramente. El día del accidente habíamos discutido. Ella quería volver a Venezuela, alejarse de todo esto,
Yo me negué insistiendo en que era solo cuestión de tiempo para que la aceptaran. Salió furiosa con Luna. La lluvia era intensa, la carretera estaba resbaladiza. Valeria tomó su mano instintivamente. No fue tu culpa, Martín. Quizás no directamente, concedió él, pero podría haberla protegido mejor, podría haber estado más presente, podría haber valorado lo que era realmente importante. Sus ojos se encontraron con los de Valeria. No cometeré el mismo error 2 veces. En ese momento el teléfono de Martín sonó, rompiendo la intimidad del momento. Su expresión se transformó al escuchar lo que decían desde el otro lado. ¿Está seguro?, preguntó con urgencia. ¿Y es confiable esta información? Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. Era mi contacto. En Colombia, explicó. Hay una posibilidad de reabrir tu caso. Un juez de la Corte Suprema está dispuesto a revisar el expediente. El corazón de Valeria se aceleró. ¿De verdad? Sí, pero hay un problema, continuó Martín. Tendrías que viajar a Bogotá para presentar la petición personalmente. Y existe el riesgo de que, al hacerlo, tu exmarido intente detenerte con nuevos cargos. No me importa, respondió ella con determinación. Por Tomás correré cualquier riesgo. Martín asintió, comprendiendo perfectamente ese impulso. Prepararemos todo, te acompañaré. No, Martín, protestó Valeria. Has hecho demasiado. Ya esto es algo que debo enfrentar sola. Luna y yo te esperaremos aquí, respondió él simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Como si el regreso de Valeria fuera un hecho indiscutible. Como si ya fueran una familia. 2 semanas después, Valeria aterrizaba en Bogotá con una mezcla de miedo y esperanza. A pesar de sus protestas, Martín había insistido en pagar no solo su viaje, sino también los servicios del bufete de abogados más prestigioso de Colombia. El plan era presentar la petición por la mañana y tomar un vuelo de regreso esa misma noche, minimizando el riesgo de que Eduardo Ramírez, su exmarido, pudiera interceptarla. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Apenas puso un pie en el edificio de la Corte Suprema, 2 agentes de policía la detuvieron. La acusación, intento de secuestro. Tal como Martín había temido, Eduardo se había adelantado, utilizando sus contactos para tenderle una trampa. Desesperada, Valeria consiguió hacer una llamada desde la comisaría antes de que la incomunicaran. Martín respondió al primer tono como si hubiera estado esperando malas noticias. «Me han detenido», explicó rápidamente. Eduardo lo sabía todo. Alguien debe haberle avisado. «Mantén la calma», respondió Martín con una serenidad que contrastaba con el pánico que ella sentía. «Nuestros abogados ya están en camino y yo tomaré el primer vuelo a Bogotá». «No, Martín», suplicó ella. «Luna te necesita. No dejes que esto nos destruya a todos». «Te prometí que no estarías sola esta vez», fue su respuesta firme, «y cumpliré esa promesa». Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla para Valeria. Encerrada en una celda, se sentía como si hubiera retrocedido a aquel horrible momento, 3 años atrás, cuando perdió todo. Pero esta vez había una diferencia crucial. No estaba sola. Al tercer día, la puerta de su celda se abrió y apareció Martín, acompañado por 2 hombres trajeados que se presentaron como representantes de la embajada argentina. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero sus ojos brillaban con determinación. «Te sacaremos de aquí», prometió, tomando sus manos a través de los barrotes. Eduardo cometió un error esta vez. Se enfrentó a las personas equivocadas. Y efectivamente, lo había hecho. Martín Suárez no era solo un empresario millonario, era un hombre con conexiones en los más altos niveles del poder corporativo y político en varios países latinoamericanos. Mientras Valeria estuvo detenida, él había movilizado a diplomáticos argentinos, periodistas internacionales y activistas de derechos humanos para exponer las irregularidades en el caso de Eduardo Ramírez. La historia está en todos los noticieros, le explicó mientras caminaban fuera de la comisaría. Un juez corrupto que utiliza su poder para perseguir a su exesposa y separarla de su hijo.
La opinión pública está de nuestro lado, Valeria. Sin embargo, la libertad era solo el primer paso. Recuperar a Tomás sería una batalla mucho más difícil. Eduardo lo mantenía prácticamente incomunicado, resguardado por guardaespaldas en su lujosa residencia en las afueras de Bogotá. «Tengo un plan», explicó Martín mientras se dirigían al hotel donde se alojaba. «Pero va a requerir paciencia y sangre fría». Durante los siguientes 10 días, Valeria experimentó una montaña rusa emocional como nunca antes. Martín y su equipo legal lograron que un juez especial, ajeno a la influencia de Eduardo, revisara el caso completo de custodia. Testigos que antes habían sido silenciados accedieron a declarar, revelando cómo habían sido presionados para mentir. Registros financieros mostraron sobornos disimulados como consultorías a funcionarios judiciales que intervinieron en el caso original. El golpe definitivo llegó cuando la antigua asistente de Eduardo entregó grabaciones donde él admitía haber manipulado evidencia para desacreditar a Valeria. Acorralado mediática y legalmente, el juez Ramírez enfrentaba ahora una investigación por corrupción que amenazaba con destruir su carrera. Finalmente, después de audiencias maratónicas y momentos de tensión insoportable, el nuevo juez lo dictaminó. Valeria recuperaría la custodia compartida de Tomás con la posibilidad de llevarlo a Argentina. Cuando Valeria vio a su hijo por primera vez después de 3 años, el tiempo pareció detenerse. El niño, ahora de 10 años, estaba más alto, más delgado, con una expresión seria que no correspondía a un niño de su edad. Al principio, se mostró cauteloso, casi asustado. Su padre le había dicho durante años que su madre lo había abandonado, que no lo quería. «¿De verdad eres mi mamá?», ya preguntó con voz temblorosa cuando se encontraron en la oficina del juez, bajo la supervisión de una trabajadora social. «Sí, mi amor», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de quererte. Papá dijo que te fuiste porque no me querías. Eso no es cierto, Tomás. Te he amado cada día, cada minuto». Valeria extendió una mano hacia él, sin atreverse a abrazarlo aún. «Tenía una foto tuya bajo mi almohada. Te hablaba cada noche antes de dormir, esperando que de alguna manera pudieras escucharme». El niño la miró intensamente, como evaluando la verdad en sus palabras. Luego, lentamente, dio un paso hacia ella. «Te recuerdo cantando», dijo en voz baja, una canción sobre mariposas. Valeria rompió a llorar al escucharlo. Era una nana colombiana que le cantaba todas las noches cuando era pequeño. «Sí, mi vida, la cantaba para ti». Ese recuerdo, esa conexión que ni el tiempo ni las mentiras habían podido borrar, fue el principio de su reconciliación. Los días siguientes fueron difíciles, llenos de conversaciones dolorosas pero necesarias, de recuerdos compartidos y de silencios cargados de emoción. Tomás alternaba entre momentos de cercanía cautelosa y retrocesos hacia el rechazo, confundido por años de manipulación. Martín, quien había permanecido discretamente en un segundo plano durante todo el proceso, resultó ser una pieza fundamental en el acercamiento entre madre e hijo. Con paciencia infinita, escuchaba las preocupaciones del niño, respondía sus preguntas y le hablaba de Luna, quien esperaba ansiosa en Buenos Aires para conocer a su nuevo hermano. «¿De verdad hay una niña que quiere conocerme?», preguntó Tomás una noche, mientras cenaban en el hotel. «Así es», confirmó Martín, mostrándole fotos de Luna en su teléfono. «Habla de ti todo el tiempo. Incluso ha preparado su habitación para compartirla contigo si quieres». La idea de tener una amiga, casi una hermana, esperándolo en un lugar lejano parecía fascinar al niño más que cualquier otra cosa que le hubieran dicho. Poco a poco, la resistencia de Tomás se fue desvaneciendo, reemplazada por una curiosidad cautelosa sobre su nueva vida en Argentina. «¿Podré volver a ver a papá?», preguntó una mañana mientras preparaban sus escasas pertenencias para el viaje. «Por supuesto», respondió Valeria, determinada a no repetir los errores de Eduardo. «Podrás verlo durante las vacaciones y hablar con él por teléfono cuando quieras».
La realidad era más complicada, considerando que Eduardo enfrentaba cargos graves que podrían llevarlo a prisión. Pero Valeria había decidido que, pasara lo que pasara, nunca hablaría mal del padre de su hijo frente a él. Los niños tienen derecho a construir sus propias verdades, en su propio tiempo. El día del viaje a Buenos Aires, Tomás se mostró nervioso pero expectante. En el aeropuerto, mientras esperaban para abordar, Martín recibió una llamada que lo hizo alejarse para hablar en privado. Al regresar, su expresión era grave. Eduardo está intentando bloquear la salida de Tomás del país, explicó en voz baja a Valeria. Ha presentado un recurso de última hora alegando irregularidades en el proceso. El pánico se apoderó de Valeria. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos aún. ¿Qué podemos hacer? Ya está solucionado, la tranquilizó Martín. Nuestro equipo legal está presentando la documentación que demuestra que el juez autorizó explícitamente el viaje. Solo es otra maniobra desesperada. Y efectivamente, una hora después, recibieron la confirmación. Podían viajar sin problema. En el avión, mientras Tomás dormía recostado contra su hombro, un gesto de confianza que la llenó de emoción, Valeria miró a Martín, quien trabajaba en su computadora al otro lado del pasillo. ¿Cómo podré agradecerte todo esto?, le preguntó cuando sus miradas se encontraron. Viendo a Luna y a Tomás crecer felices, respondió él con sencillez. Eso será suficiente. Pero había algo más en sus ojos, una promesa no dicha, un futuro posible que ambos comenzaban a vislumbrar. Cuando aterrizaron en Buenos Aires, Luna los esperaba en el aeropuerto, sosteniendo un cartel decorado con brillantina que decía: «Bienvenido a casa, Tomás». A su lado, el personal de la mansión Suárez y algunos compañeros de clase que se habían convertido en amigos de Luna desde que Valeria llegó a su vida. El encuentro entre los niños fue inicialmente tímido. Tomás, abrumado por tantas caras nuevas y por el cambio radical en su vida, se mantuvo cerca de su madre. Luna, ansiosa por conectar con él, hablaba sin parar sobre todas las cosas que podrían hacer juntos. Pero cuando la niña, intuyendo la incomodidad de Tomás, le entregó una piedra azul idéntica a la que había regalado a Valeria meses atrás, algo cambió en la expresión del niño. «Es una piedra de valor», explicó Luna solemnemente. «Para cuando tengas miedo o te sientas triste». Tomás la aceptó con cuidado, como si comprendiera el significado profundo del gesto. «Gracias», dijo, la primera palabra que pronunciaba desde que habían aterrizado. Los días siguientes fueron de adaptación para todos. Tomás conoció la escuela donde enseñaba su madre. Fue presentado paulatinamente a los lugares y personas que ahora formarían parte de su vida. Las pesadillas que lo despertaban llorando y llamando a su padre fueron disminuyendo gradualmente, reemplazadas por sueños más tranquilos. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Valeria, Martín se acercó a ella con expresión pensativa. «He estado pensando», comenzó inusualmente dubitativo, «sobre tu situación, sobre la nuestra». «¿A qué te refieres?», preguntó ella, aunque intuía hacia dónde se dirigía la conversación. «El apartamento de huéspedes es cómodo, pero quizás Tomás necesite más espacio, más estabilidad». Valeria lo miró directamente. «Martín, no quiero que sigas sintiendo que debes rescatarnos. Ya has hecho más que suficiente». «No se trata de rescatar a nadie», respondió él con intensidad. «Se trata de reconocer lo que ya somos. Una familia. Diferente, imperfecta, todavía. Sanando, pero familia al fin». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de posibilidades. Valeria miró hacia donde Luna enseñaba a Tomás cómo hacer rebotar piedras en el estanque del jardín. Dos niños marcados por pérdidas distintas, encontrando consuelo el uno en el otro. «¿Te mudarías con nosotros?», preguntó finalmente Martín. «¿Tú y Tomás?», como una familia real. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. La propuesta era tentadora, pero el miedo a la dependencia, a perder la autonomía por la que tanto había luchado, persistía. «Solo si puedo mantener mi apartamento como recordatorio», respondió tras un momento de reflexión. «Que lo logré, que lo logramos». Martín sonrió,
comprendiendo perfectamente lo que significaba para ella conservar ese espacio propio. Me parece justo. Esa noche, durante la cena, anunciaron a los niños su decisión. La reacción fue inmediata. Luna saltó de alegría y Tomás, aunque más reservado, mostró una sonrisa genuina, quizás la primera desde su llegada. ¿Seremos como hermanos de verdad?, preguntó a Luna. Ya lo somos, respondió ella con absoluta convicción. La familia no es solo de sangre, es de corazón. Más tarde, cuando los niños dormían, Valeria y Martín compartieron un momento de quietud en la terraza, contemplando la ciudad iluminada bajo un cielo estrellado. No eran una pareja convencional. Su vínculo había nacido del dolor compartido, de la necesidad mutua, de la admiración profunda. No sabían exactamente qué nombre darle a lo que sentían, pero estaban dispuestos a descubrirlo juntos, paso a paso. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella, expresando la duda que persistía bajo la superficie de su felicidad. No será perfecto, respondió él con honestidad. No será simple, pero será real. Y en un mundo que la había juzgado por ser pobre y extranjera, en una sociedad donde los poderosos como Eduardo creían poder definir el valor de las personas a su antojo, esa promesa de autenticidad era el regalo más precioso que Valeria podía imaginar. Meses después, durante una exposición escolar donde Luna y Tomás presentaban juntos un proyecto sobre familias del mundo, una visitante se acercó a Valeria mientras observaba orgullosa a los niños. «Disculpe», dijo la mujer, a quien Valeria reconoció como una de las madres que inicialmente la había rechazado. «Quería pedirle perdón por cómo la traté cuando llegó. Mi hija me contó lo mucho que la ha ayudado este año y, bueno, me equivoqué al juzgarla». Valeria aceptó la disculpa con gracia, consciente de que el cambio, aunque lento, era posible. Mientras la mujer se alejaba, Tomás se acercó corriendo, emocionado por mostrarle algo. «Mira, mamá, Luna y yo hicimos esto para la presentación». Era un dibujo sencillo pero elocuente. 4 figuras bajo un árbol, tomadas de la mano, con una quinta figura flotando entre nubes. Debajo habían escrito: «Familia Suárez Gutiérrez, unida por elección, no solo por sangre». Valeria sintió como las lágrimas asomaban a sus ojos mientras abrazaba a su hijo. A lo lejos, vio a Martín conversando con otros padres, su postura más relajada que nunca, y a Luna explicando animadamente algo a sus compañeros. Esta no era la vida que había imaginado cuando llegó a Buenos Aires con poco más que esperanza y dolor. Era mejor, mucho mejor, porque en un mundo que la había burlado por ser pobre y extranjera, los hijos de un millonario la habían llamado familia. El camino hacia la sanación nunca es lineal, y la familia Suárez Gutiérrez aprendería esta lección de la manera más dura. Casi un año después de la llegada de Tomás, cuando todo parecía encaminarse hacia la estabilidad, una carta de Colombia sacudió los cimientos de su frágil equilibrio. Eduardo Ramírez había sido liberado de todos los cargos gracias a la intervención de poderosos aliados, y ahora exigía visitas regulares con su hijo. Lo que inicialmente parecía un derecho paterno razonable, pronto reveló su verdadera naturaleza, un plan meticuloso para recuperar el control total sobre Tomás, y por extensión sobre Valeria. La primera visita parecía haber ido bien, con Tomás regresando a Buenos Aires con regalos caros y anécdotas aparentemente inocentes. Pero pronto, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió distante, especialmente con Martín. Comentarios sutilmente envenenados empezaron a filtrarse en sus conversaciones. «Papá dice que vivimos de caridad. Papá dice que tú nunca quisiste volver por mí». ¿Cómo enfrentaría esta nueva familia la manipulación psicológica de un hombre decidido a destruir lo que tanto les había costado construir? ¿Podría el amor que habían cultivado resistir el veneno de la duda sembrada en el corazón impresionable de un niño? Las pequeñas fisuras comenzaban a aparecer y Valeria sentía que se encontraba nuevamente al borde de un precipicio familiar con todo lo que amaba en riesgo de desmoronarse. Un domingo por la mañana, mientras los 4 desayunaban,
En el jardín, como solían hacer cuando el clima lo permitía, Luna hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. ¿Por qué algunos niños en la escuela dicen que no somos una familia de verdad? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Martín y Valeria intercambiaron miradas preocupadas, mientras Tomás bajaba la vista hacia su plato, repentinamente interesado en mover los restos de su panqueque. ¿Quién dijo eso, cariño?, preguntó Valeria con suavidad. Varias niñas. Dicen que tú solo estás con papá por su dinero, y que Tomás y yo no somos hermanos de verdad porque no tenemos la misma sangre. Luna frunció el ceño, visiblemente molesta. Les dije que estaban equivocadas, pero se rieron. Martín respiró hondo antes de responder. Luna, hay personas que solo entienden un tipo de familia. Papá, mamá e hijos, todos con el mismo apellido y la misma sangre, pero hay muchas formas de ser familia. Como nosotros, añadió Valeria, nos elegimos, nos cuidamos, nos queremos, eso es lo que hace a una familia real. Tomás, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mi papá dice que esto no es normal, que Martín no es mi padre y nunca lo será. El comentario, pronunciado con la franqueza cruel de los niños que repiten sin filtro lo que han escuchado, creó un silencio incómodo. Era la primera vez que Tomás verbalizaba abiertamente las semillas de duda que Eduardo había estado plantando durante sus visitas. Tomás, tu padre siempre será tu padre, respondió Valeria con calma. Nadie intenta reemplazarlo, pero las familias pueden crecer, cambiar, incluir a más personas que nos quieren y a quienes queremos. ¿Cómo cuando adoptas un perrito?, preguntó Luna, tratando de encontrar un paralelo que pudiera entender. Martín sonrió ante la comparación inocente. Algo así, pero más importante. Cuando eliges a alguien como familia, prometes estar ahí para esa persona, pase lo que pase, como yo estoy para ti, para tu mamá y para Tomás. Incluso si no son perfectos, insistió Luna. Especialmente si no son perfectos, respondió Martín mirando significativamente a Valeria, porque nadie lo es. Tomás escuchaba atentamente, su expresión indescifrable. Finalmente, tras un largo silencio, preguntó, ¿y si yo quisiera vivir con mi papá otra vez? La pregunta golpeó a Valeria como un puñetazo físico. Durante meses había temido que esto sucediera, que la influencia de Eduardo finalmente diera frutos. Si eso es lo que realmente quieres, lo hablaríamos, respondió con toda la serenidad que pudo reunir, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Pero esperaría que fuera porque te sientes más feliz allí, no porque alguien te dijo que deberías sentirte así. Tomás asintió lentamente, procesando la respuesta. No quiero irme, dijo finalmente. Solo quería saber qué dirías. La tensión se disipó ligeramente, pero la conversación dejó un residuo de inquietud. Esa noche, después de asegurarse de que los niños dormían, Valeria encontró a Martín en su estudio, revisando documentos con expresión preocupada. Eduardo está moviendo influencias nuevamente, explicó cuando ella preguntó qué ocurría. Ha solicitado la custodia completa, alegando que el ambiente aquí es moralmente inapropiado para Tomás. No puede hacer eso, protestó Valeria, aunque sabía perfectamente que Eduardo Ramírez era capaz de manipular el sistema a su favor. El juez especial dictaminó a nuestro favor, tenemos la custodia legal. En Argentina sí, respondió Martín gravemente, pero está presentando el caso en Colombia, argumentando que el proceso aquí fue irregular, y esta vez ha involucrado a personas aún más poderosas. Valeria se dejó caer en una silla, sintiendo cómo el miedo familiar volvía a apoderarse de ella. Nunca se detendrá, ¿verdad? Siempre encontrará la manera de hacerme pagar por haberlo dejado. Esta vez no está solo contra ti, le recordó Martín tomando su mano. Estamos juntos en esto, y no voy a permitir que te arrebaten a Tomás nuevamente. ¿Has experimentado alguna vez situaciones en las que tuviste que enfrentar adversidades familiares? Si tú o alguien que conoces ha pasado por algo parecido, me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. La amenaza de Eduardo creó un nuevo nivel de tensión en la casa.
Aunque intentaron mantener la normalidad para los niños, tanto Valeria como Martín vivían con la constante preocupación de que cada día podría ser el último que pasaran con Tomás. Los abogados iban y venían, las llamadas telefónicas se sucedían hasta altas horas de la noche, y las ojeras bajo los ojos de ambos se profundizaban. Luna, perspicaz como siempre, captó que algo grave ocurría, aunque nadie le hubiera explicado los detalles. Una tarde, mientras Tomás estaba en su clase de natación, la niña se acercó a Valeria, quien revisaba documentos legales en la cocina. «Tomás no se va a ir, ¿verdad?», preguntó directamente, su voz pequeña pero firme. Valeria la miró sorprendida. «¿Por qué piensas eso, cariño?» «Porque tú y papá están tristes y preocupados, y porque escuché a papá hablar por teléfono sobre ese maldito juez y proteger a Tomás». Luna se sentó junto a Valeria. «Si él se va, tú también te irás, y volveremos a estar solos». El miedo en los ojos de Luna era tan palpable que Valeria sintió cómo se le rompía el corazón. Esta niña, que ya había perdido a su madre, temía ahora perder a la familia que habían construido tan cuidadosamente. «Escúchame bien, Luna», dijo Valeria, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Pase lo que pase con Tomás, yo no. Me iré. Nunca. Tú y tu padre son también mi familia ahora». «¿Lo prometes?», insistió Luna, con una intensidad que revelaba cuánto necesitaba creer en esas palabras. «Lo prometo», respondió Valeria solemnemente. «Algunas personas entran en nuestras vidas por un tiempo y luego se van. Otras llegan para quedarse para siempre. Yo me quedo, Luna, para siempre». La niña la abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse físicamente de que Valeria no desaparecería. En ese momento, Martín entró en la cocina, observando la escena, con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Está todo bien?», preguntó, acercándose a ellas. Luna lo miró con ojos brillantes. «Valeria prometió que no se irá nunca, pase lo que pase con Tomás». Martín miró a Valeria, una pregunta silenciosa en sus ojos. Hasta ese momento, su relación había estado entrelazada con la situación de los niños, con los problemas que enfrentaban juntos. ¿Qué quedaría si uno de esos elementos desaparecía? «Es una promesa que pienso cumplir», confirmó Valeria, sosteniendo su mirada. «Si tú quieres que me quede, claro». La expresión de Martín se suavizó, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. «No hay nada que desee más». Fue un momento de reafirmación en medio de la incertidumbre, una declaración de intenciones que iba más allá de las circunstancias que los habían unido inicialmente. Esa misma noche, recibieron una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era el abogado principal en Colombia, su voz tensa, pero con un matiz de esperanza. «Han aparecido nuevas pruebas», explicó. «Eduardo cometió un error. Fue grabado amenazando. A un testigo. El caso está tomando un giro inesperado». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. El video donde Eduardo amenazaba a un funcionario judicial para que testificara a su favor se filtró a la prensa. Repentinamente, el respetado juez Ramírez se convirtió en el villano de una historia de corrupción y abuso de poder que capturó la atención de los medios en toda Latinoamérica. Antiguos colegas y subordinados, sintiendo que el barco se hundía, comenzaron a hablar, revelando años de comportamiento abusivo, decisiones judiciales compradas y manipulación sistemática del sistema. La carrera de Eduardo se desmoronaba ante sus ojos, y con ella, su capacidad para amenazar a Valeria y reclamar a Tomás. El momento crucial llegó una semana después, cuando Eduardo, desesperado y acorralado, intentó sacar a Tomás de la escuela, sin autorización. Fue detenido por la seguridad del colegio, reforzada por Martín desde las primeras amenazas, y posteriormente arrestado por intento de secuestro. Cuando Valeria y Martín llegaron apresuradamente a la escuela, encontraron a Tomás sentado en la oficina del director, visiblemente conmocionado. Al ver a su madre, el niño corrió hacia ella y la abrazó con una desesperación que revelaba el miedo que había estado conteniendo. «Me dijo que teníamos que irnos rápido, que tú estabas en peligro», sollozó contra su hombro. «Pero no le creí.
Tú me dijiste siempre que fuera a la dirección si alguien intentaba sacarme sin avisar. Incluso papá. Valeria lo estrechó fuertemente, agradecida por primera vez por las medidas de seguridad que inicialmente había considerado excesivas. Hiciste exactamente lo correcto, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. No quiero verlo más, continuó. Tomás, su voz quebrada, me dijo cosas horribles sobre ti y sobre Martín. Me dijo que tenía que elegir, que no podía quererlos a los dos. Levantó la mirada, sus ojos llenos de una madurez dolorosa. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Puedo querer a mi papá y también a ustedes. Por supuesto que puedes, respondió. Martín, quien se había mantenido un paso atrás respetando el momento entre madre e hijo. El amor no es una cantidad limitada, Tomás. No se acaba porque lo compartas. En las semanas siguientes, mientras Eduardo enfrentaba cargos graves en Colombia, la familia comenzó un lento proceso de sanación. Tomás inició terapia para procesar la manipulación y el trauma. Luna se volvió su protectora más feroz, y Valeria y Martín encontraron una nueva estabilidad en su relación, fortalecida por las pruebas que habían superado juntos. Una tarde de domingo, casi 6 meses después del incidente, los 4 paseaban por la Reserva Ecológica de Buenos Aires. Mientras los niños corrían adelante, persiguiendo mariposas, Martín tomó la mano de Valeria. He estado pensando, comenzó, con el mismo tono ligeramente dubitativo que había usado cuando le propuso mudarse juntos. Eso suena peligroso, bromeó ella, aunque su corazón se aceleró anticipando lo que vendría. Muy graciosa, respondió él con una sonrisa. En serio, he estado pensando que después de todo lo que hemos pasado, quizás es hora de formalizar esto, nosotros, legalmente. Valeria se detuvo mirándolo con sorpresa. ¿Me estás proponiendo matrimonio en medio de un paseo familiar? No exactamente, respondió él, ligeramente nervioso. Te estoy preguntando si considerarías la idea. Luna ha estado hablando sobre por qué no compartimos todos el mismo apellido, y me hizo pensar que tal vez deberíamos. Si tú quieres, claro. Valeria observó a los niños a lo lejos, tan diferentes y sin embargo tan conectados. Pensó en su viejo apartamento, que había mantenido como símbolo de independencia, pero que rara vez visitaba ya. Pensó en todas las batallas que habían librado juntos, en cómo este hombre, que inicialmente le había parecido distante y frío, se había convertido en su aliado más leal, su confidente, su compañero. No necesito un papel para saber que somos familia, respondió finalmente. Pero sí, consideraría la idea, no por las apariencias o por lo que digan los demás, sino por nosotros, porque lo que hemos construido merece un nombre. Martín la miró con una intensidad que aún después de todo este tiempo la hacía estremecer. ¿Y qué nombre le darías? Amor, respondió simplemente. No el de las novelas o las canciones, el real, el que se construye día a día, entre peleas y reconciliaciones, entre miedos y valentías. Se besaron suavemente, un gesto de intimidad que ya no escondían de los niños, quienes lo aceptaban con la naturalidad propia de aquellos que crecen en un ambiente de afecto genuino. ¡Ew! ¡Están besándose otra vez!, gritó Luna desde Mindos Inn, la distancia, con una mezcla de disgusto infantil y secreta satisfacción. A su lado Tomás reía, libre, feliz, sanando. En ese momento, bajo el sol suave de la tarde porteña, rodeados de la naturaleza exuberante de la reserva y con el río de la Plata brillando a lo lejos, Valeria supo con certeza que habían llegado a puerto seguro. No porque la vida fuera a ser perfecta de ahora en adelante, nunca lo es, sino porque habían aprendido a navegar juntos las tormentas. Y si el destino, siempre impredecible, traía nuevos desafíos, los enfrentarían como lo que realmente eran. Una familia. No por sangre, sino por elección. No por conveniencia, sino por amor. Porque en un mundo que la había burlado por ser pobre y extranjera, había encontrado un hogar donde su valor no se medía por su nacionalidad o su cuenta bancaria, sino por su capacidad de amar y su voluntad de luchar por quienes amaba. Se burlaron de ella por ser pobre y extranjera, pero el hijo del millonario la llamó familia.
Y al final, eso era todo lo que importaba. La celebración del primer aniversario de Martín y Valeria como matrimonio debía ser perfecta. Luna y Tomás habían preparado una sorpresa especial. El personal de la mansión había decorado cada rincón con flores blancas, las favoritas de Valeria, y Martín había reservado una semana en las playas de Uruguay para los 4. Todo parecía encaminado hacia un día inolvidable, hasta que el timbre sonó, y en la puerta apareció Carmen, la hermana menor de Eduardo, con un sobre oficial en la mano y una expresión que anunciaba tormenta. «Siento interrumpir tu cuento de hadas, Valeria, pero mi hermano ha fallecido, y sus últimas voluntades acaban de cambiar todo». El sobre contenía el testamento de Eduardo, junto con una carta manuscrita para Tomás que solo él podía abrir al cumplir los 18. Pero lo más perturbador era la cláusula principal del documento. Eduardo había dejado toda su fortuna a su hijo, bajo la condición de que Tomás regresara a Colombia para ser criado por su tía Carmen hasta la mayoría de edad. Una elección imposible se cernía sobre la familia: mantener unido su hogar duramente construido o permitir que Tomás accediera a una herencia que podría asegurar su futuro. Y mientras Valeria y Martín debatían desesperadamente qué hacer, Carmen dejó caer la última bomba. Tenía pruebas de que la muerte de Eduardo no había sido natural y todos los indicios apuntaban hacia alguien muy cercano a la familia Suárez. Las paredes parecían estrecharse alrededor de Valeria, mientras las implicaciones de esta nueva amenaza resonaban en su mente. Estaba destinada a perder todo lo que amaba, justo cuando por fin había encontrado la felicidad. La vida cotidiana en la mansión Suárez Gutiérrez continuaba con su nueva normalidad. Las mañanas comenzaban temprano, con Valeria preparando el desayuno, una costumbre que había mantenido a pesar de contar con personal, pues consideraba ese momento como sagrado para conectar con su familia. Martín, revisando rápidamente correos, en su tablet mientras bebía café, y los niños bajando somnolientos, pero ansiosos por contar sus sueños de la noche anterior. Los fines de semana solían dedicarlos a actividades familiares, excursiones, paseos en bicicleta por la reserva o simplemente tardes tranquilas en el jardín donde Valeria leía en voz alta mientras Martín dibujaba, un pasatiempo que había retomado recientemente, inspirado por las historias sobre Carmen, la madre de Luna. Los niños, ahora inseparables, habían desarrollado sus propios rituales: coleccionar piedras interesantes durante sus paseos, intercambiar secretos antes de 1914, dormir, y planear elaboradas sorpresas para los cumpleaños y aniversarios. En particular, Tomás había florecido en este nuevo entorno. Del niño cauteloso y herido que había llegado de Colombia, poco quedaba ya. En su lugar había un preadolescente confiado y curioso, apasionado por la fotografía, un regalo de Martín en su cumpleaños, y orgulloso de su herencia colombiana que ahora compartía abiertamente con Luna. Valeria había encontrado su propio equilibrio, manteniéndose fiel a sus principios de independencia mientras abrazaba su papel en esta nueva familia. Seguía enseñando en la escuela, donde se había ganado el respeto que inicialmente le negaron, e incluso había iniciado un programa de apoyo para niños inmigrantes inspirada en su propia experiencia. Su antiguo apartamento, aunque ya no lo necesitaba para vivir, se había convertido en la sede de este proyecto, un espacio seguro donde padres y niños recién llegados al país podían recibir orientación y recursos. Martín, por su parte, había experimentado quizás la transformación más dramática. El hombre reservado y frío que controlaba sus empresas con mano de hierro seguía siendo un negociador implacable en la sala de juntas, pero en casa se había convertido en alguien diferente, más accesible, más presente, más capaz de mostrar vulnerabilidad. Había reducido sus viajes de negocios al mínimo indispensable y delegado responsabilidades para poder estar más tiempo con su familia. Sus empleados, inicialmente desconcertados por el cambio, ahora comentaban que el jefe sonreía ocasionalmente e incluso preguntaba por sus familias. El proceso de sanación no había sido lineal ni sencillo para ninguno de ellos.
Hubo días difíciles, discusiones acaloradas, especialmente cuando se trataba de establecer límites para los niños, momentos de duda e incluso crisis ocasionales cuando los fantasmas del pasado reaparecían. Pero cada obstáculo superado fortalecía el vínculo que habían creado. La noticia sobre Eduardo llegó por correo electrónico primero. Un escueto mensaje de un abogado colombiano informando a Valeria que su exmarido había fallecido tras un infarto. La reacción inicial de Valeria fue de shock, seguida por una confusa mezcla de emociones. Alivio porque la amenaza constante que representaba finalmente había desaparecido, tristeza por el padre de Tomás y preocupación sobre cómo comunicárselo a su hijo. Cuando finalmente reunió el valor para hablar con Tomás, su reacción la sorprendió. El niño permaneció callado por un largo momento. Luego preguntó si podía visitar la tumba de su padre algún día. No lloró, no mostró rabia, solo una calma pensativa que parecía más propia de un adulto que de un niño de 11 años. ¿Estás triste, mamá?, preguntó finalmente. Estoy triste por ti, respondió ella con honestidad. Y sí, también estoy triste por él. Porque hubo un tiempo antes de que las cosas se volvieran complicadas en que tu padre fue alguien a quien quise mucho. Tomás asintió procesando la información. A veces pienso que había dos papás, el que recuerdo de cuando era muy pequeño, que me contaba cuentos y me llevaba al parque, y el otro, el que decía cosas malas sobre ti y quería que dejara de querer a Martín y a Luna. Las personas son complicadas, cariño, respondió Valeria abrazando a su hijo. Pueden ser muchas cosas a la vez, algunas buenas y otras no tanto. Tu padre cometió errores, algunos muy graves, pero eso no borra los momentos buenos que compartiste con él. La conversación parecía haber cerrado un capítulo doloroso. Durante los días siguientes, la vida continuó con su rutina habitual, con la excepción de una pequeña ceremonia que Tomás organizó en el jardín. Plantó un árbol en memoria de su padre, con la ayuda de Luna, quien insistió en que estuviera cerca del rosal que habían plantado por Carmen años atrás. Así, pueden conocerse en el jardín como nosotros, explicó la niña con su lógica particular. Y entonces, justo cuando parecía que la sombra de Eduardo finalmente se desvanecía, apareció Carmen en su puerta con el sobre que lo cambiaría todo nuevamente. La revelación del testamento creó un caos inmediato. Martín contactó a sus abogados mientras Valeria trataba desesperadamente de mantener la calma frente a los niños, quienes percibían la tensión aunque no comprendían completamente la situación. Carmen, con su parecido inquietante a Eduardo y su misma habilidad para manipular, insistió en quedarse en Buenos Aires hasta que se resolviera el asunto, instalándose en un hotel cercano desde donde podía vigilar cada movimiento de la familia. No puede obligar a Tomás a irse, insistía Martín durante sus conversaciones nocturnas cuando los niños dormían. Tenemos la custodia legal. El testamento no puede anular eso. Pero la herencia, respondía Valeria, dividida entre su determinación de mantener a su hijo cerca y su deseo de no privarlo de lo que legítimamente le correspondía. Es su futuro, Martín, una seguridad que yo nunca podría darle. ¿Crees que necesita ese dinero? Conmigo, contigo, con nosotros, no se trata solo del dinero, explicaba ella pacientemente. Es su conexión con su padre, con sus raíces. No quiero que algún día me reproche haberlo separado de eso también. La tensión crecía con cada día que pasaba. Carmen aparecía casualmente, a la salida de la escuela. Hablaba con Tomás sobre Colombia, sobre la casa donde Eduardo había crecido y que ahora podría ser suya, sobre primos que nunca había conocido y que ansiaban recibir al heredero de los Ramírez. Sembraba dudas sutiles sobre las intenciones de Martín, insinuando que lo que realmente le interesaba era evitar la competencia que la fortuna de Eduardo podría representar para sus propios negocios. Ella miente, afirmó Luna una noche durante la cena, rompiendo el silencio tenso que se había vuelto habitual. La tía Carmen dice cosas para confundir a Tomás. Luna, no hables así de los adultos, la reprendió suavemente Valeria, aunque en su interior sabía que la niña tenía razón. Pero es verdad,
insistió Luna. Le dijo a Tomás que ustedes están peleando por su culpa, que tú quieres que se vaya a Colombia y papá no. Tomás, visiblemente incómodo, bajó la mirada hacia su plato. No importa, murmuró. Sí importa, intervino Martín con firmeza. Luna, gracias por decirnos esto. Y Tomás, mírame. Esperó hasta que el niño levantó la vista. Tu madre y yo no estamos peleando, y definitivamente no queremos que te vayas. Estamos preocupados y tratando de encontrar la mejor solución para ti. Pero eso no significa que estemos en desacuerdo sobre lo más importante, que eres nuestro hijo y que tu lugar está aquí, con nosotros. A menos que tú quieras algo diferente, añadió Valeria, su corazón encogiéndose ante la posibilidad. Si realmente quisieras irte con tu tía, nosotros... No quiero, la interrumpió Tomás, su voz repentinamente firme. No quiero irme, pero... Dudó claramente angustiado. ¿Y si papá realmente quería que me fuera con la tía Carmen? ¿No debería respetar eso? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. ¿Hasta qué punto debían honrar los deseos de un hombre que había usado su poder para lastimar, incluso después de su muerte? Esa noche, después de acostar a los niños, Martín y Valeria decidieron enfrentar directamente a Carmen. La citaron en un café neutral, lejos de la casa y de los niños, determinados a poner fin a sus manipulaciones. La herencia es de Tomás, independientemente de dónde viva, argumentó Martín. Nuestros abogados están preparando una impugnación al testamento en esa cláusula específica que claramente busca separar a un menor de su madre legalmente reconocida. Carmen sonrió con una frialdad que recordaba inquietantemente a su hermano. Impugnen lo que quieran. Tendrán que probar que Eduardo no estaba en su sano juicio cuando redactó el testamento, y les aseguro que todos los médicos confirmarán, a lo contrario. ¿Por qué haces esto?, preguntó Valeria directamente. Apenas conoces a Tomás. Eduardo nunca mostró interés en que tuvieras un papel en su vida. ¿Por qué ahora? La sonrisa de Carmen se desvaneció, revelando por un instante el dolor y la amargura que ocultaba. ¿Por qué? Porque los Ramírez se mantienen unidos, porque mi hermano, con todos sus defectos, era mi familia, y porque prometí en su lecho de muerte que no dejaría que su hijo fuera criado por aquellos que contribuyeron a destruirlo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Martín, genuinamente confundido. Carmen sacó entonces de su bolso una carpeta con documentos. Eduardo no murió de un infarto natural, declaró con frialdad. Fue inducido por estrés extremo, por acoso constante, por amenazas persistentes. Empujó los documentos hacia ellos. Estas son copias de correos electrónicos, mensajes, registros de llamadas. Alguien lo acosó sistemáticamente durante meses, revelando cada uno de sus secretos, destruyendo su reputación pieza por pieza, cortando sus fuentes de ingresos una a una. Alguien con recursos, con contactos, con un motivo poderoso. Sus ojos se clavaron en Martín. Alguien como tú, Suárez. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.